próximas semanas, si todo va según lo previsto, la misión Artemis llevará a la Luna al ser humano y lo traerá de vuelta por primera vez desde que estuvo allí hace 53 años. Y en el programa de hoy os contaremos todos los detalles del enorme reto que supone viajar hasta allí. Artemisa era la diosa griega de la caza, la naturaleza y la luna. Es el nombre perfecto, por lo tanto, para una misión con el objetivo de regresar, casi medio siglo después, a nuestro único y admirado satélite. Además, por primera vez, una mujer viajará a la Luna. El pasado 17 de enero trasladaron el cohete SLS hasta la rampa 39B del Centro Espacial Kennedy. La misión Artemis II estaba lista para partir, pero las últimas pruebas detectaron una fuga de hidrógeno y se tuvo que posponer el despegue. Aún tendrá otras 2 ventanas de lanzamiento, una en marzo y otra en abril. Si el lanzamiento tampoco es posible en esas fechas, trasladarán el cohete nuevamente al edificio de ensamblaje, hasta que surja una nueva oportunidad. Desde 1972 no ha habido misiones tripuladas a la Luna. Tal vez por eso la expectación es máxima. La cuenta atrás para hacer historia está a punto de comenzar. Los archivos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi guardan con esmero los recortes de prensa sobre la llegada del ser humano a la Luna hace medio siglo. Pero el plan de hoy no es recordar el pasado, sino mirar hacia el futuro. La misión Artemis II está en la rampa de lanzamiento, preparada para despegar en cualquier momento. Será la primera misión tripulada que se envía a la Luna desde 1972, por lo que la expectación es máxima. Virginia García Pena, miembro del Departamento de Astronomía de Aranzadi, nos dará todos los detalles de este histórico viaje. Hola Virginia. Buenas. ¿Emocionada? ¿Nerviosa? Bueno, a la expectativa. Nos vamos a la Luna. Sí. Bueno, por lo menos veremos las imágenes. Bueno, está todo preparado para que una misión tripulada llegue a la Luna, ¿no? Sí, ahí está la misión Artemis II a punto de despegar casi. Aunque esta vez no vayamos a pisar, a dejar nuestra huella en el satélite, ¿no? No vamos a dejar la huella del satélite, pero la misión en sí es un reto. Es salir de la Tierra, dar una órbita a la Luna y volver con tripulación. Y esa es la diferencia. Bueno, desde 1972 el ser humano no ha vuelto a la Luna. ¿Por qué queremos volver, regresar allí otra vez, ahora? Bueno, pues ahora lo que se quiere es volver a la Luna con fines científicos y astronáuticos, ¿vale? Por un lado se quiere montar una base científica lunar y luego quieren también que en un futuro la Luna sea una lanzadera para viajes a otros mundos, a Marte, por ejemplo, como una estación lunar, una estación orbital. Pues como en la Tierra tenemos la ISS,
pues sería montar una estación que fuese la que hiciese de lanzadera para futuras misiones a Marte. Pero bueno, que todavía esto va para largo, ¿eh? Esto va para Sí. largo, ¿no? Apolo y Artemis, Artemisa mejor dicho, Sí. son dioses gemelos, ¿no? O sea que Sí. esta misión es como una especie de continuación de, Eso es. de aquellas misiones Apolo, Sí, ¿no? digamos que va paralela a las misiones Apolo. Apolo era el dios de la luz y de la ciencia, y Artemisa, su hermana gemela, es la diosa de la luna y de la naturaleza. Entonces, bueno, pues han seguido un poquito por esa línea al nombrarlas. La principal diferencia respecto a la Artemis 1, Ajá. la Artemis 2 es una misión tripulada, ¿no? Eso Esa es la es. gran diferencia. Esa es la gran diferencia. O sea, Artemis 1 era probar el cohete, y lo que hizo fue salir de la Tierra, ir a la Luna, dar una órbita y volver a la Tierra. Entonces la misión fue muy bien, y ahora el siguiente paso es probar ese mismo cohete con tripulación. Todo un reto. Todo un reto porque hasta ahora no se ha probado, entonces bueno, pues tienen que ver que vaya todo bien. Y por primera vez irán personas a la Luna que no son hombres blancos, ¿no? Eso es, hombres blancos van, Ha dos. habido. En Artemis 2 van 2 hombres blancos, una mujer y un hombre negro. Eso es histórico, ¿no? Porque hasta ahora Sí. siempre se ha dicho el hombre ha estado en la Luna, el hombre blanco, ¿no? Exacto, el hombre blanco ha estado en la Luna. Sí que en la estación espacial ha habido, bueno, pues de otras razas, ha habido negros, ha habido, bueno, asiáticos muchos, mujeres obviamente, pero a la Luna todavía no, y este va a ser el momento. No sé si nos damos cuenta del enorme reto que supone enviar y traer de vuelta una misión tripulada. Es un reto muy potente, sobre todo en cuanto a tecnología. O sea, ir a la Luna con robots es fácil, se lo hacemos, pero volver a llevar gente no es nada fácil. Tienes que preparar muy bien el cohete, tiene que las condiciones ser seguras para que vuele tripulación, y bueno, pues el objetivo es ese, llevarles y traerles con vida, claro. Al final el módulo Orión tiene que más o menos imitar las condiciones de la Tierra. Digamos que sobre todo simular la atmósfera, porque la gravedad no la puede simular. Entonces lo que tiene que hacer el módulo es proteger a los astronautas de la radiación, que en la Tierra nos protegen tanto el campo magnético como la atmósfera, darles aire, obviamente, en el espacio no hay aire, y sobre todo mantener la presión, imitar lo que sería la presión atmosférica. Entonces digamos que es como un pequeño planeta. El sistema de lanzamiento de la misión Artemis, más conocido como SLS, es el cohete más potente jamás construido. En el momento del despegue, puede generar un empuje de 39 meganewtons, un 15% mayor que los cohetes Saturn V con los que en su día despegó el Apolo. Toda esa energía la adquiere en el momento de la salida a través de 2 motores laterales. Una vez fuera de la influencia gravitatoria de la Tierra, el SLS se propulsa con 4 motores criogénicos que utilizan como combustible hidrógeno y oxígeno líquidos. Estos motores también son reutilizables. Por lo tanto, son eficientes desde el punto de vista energético y tienen una potencia enorme. Con esas características, el SLS puede llevar hasta la órbita lunar una carga de 27 toneladas. The Space Launch System provides a tremendous amount of energy and power because that's what it takes to get a deep space mission done. To send anything of any size to the moon or into deep space, it really takes velocity, it takes energy. To send astronauts and send a capsule to the moon, it takes a rocket like the Space Launch System. Sobre el SLS va la cápsula Orión. A veces se le llama cohete, pero realmente es la aeronave tripulada de la misión Artemis. Orión está formado por 2 elementos principales: el módulo de servicios, construido por la Agencia Espacial Europea, y el módulo de tripulación, desarrollado por la NASA. Este último tiene un diámetro de 5 metros y es capaz de transportar a 4 astronautas. Es el más grande que se ha hecho nunca. Uno de los momentos críticos del viaje es el regreso a la Tierra, a unos 40.000 kilómetros por hora. Para soportar esa velocidad extrema, Orión utiliza un escudo térmico de gran grosor.
El módulo de servicios desarrollado por la Agencia Espacial Europea controla la nave y le proporciona energía eléctrica, agua y oxígeno. Está equipado con paneles solares que se utilizan, entre otras cosas, para corregir el rumbo y maniobrar. I'm the lead of Assembly, Integration and Test team of Airbus, and we built the European Service Module in Germany. When the astronaut gives a command to go in any direction, the software is steering every thruster as needed, so it's a balance or a dance between the different engines. So if you provide thrust on one side, you have to counteract it on the other side. È un veicolo molto complesso, molto critico perché dovrà trasportare umani. In Europa questa è una novità, costruire un veicolo per il trasporto di umani al di fuori dell'orbita terrestre, quindi fino alla Luna. Sarà la prima volta per l'Europa. Questo è sicuramente l'aspetto più critico, più speciale di questo veicolo. L'attenzione ai dettagli, perché per il trasporto di umani dobbiamo veramente evitare errori, evitare rischi, gestire i problemi che possono succedere. Artemis es una misión activa que busca probar tecnología no solo para regresar a la Luna, sino para aprender a vivir en el espacio de forma prolongada y sostenible. Bueno, Virginia, ¿jugamos? Vale. Bueno, he traído una pelota de tenis y una Ajá. canica, ¿no? Sí. Si esto fuese la Tierra, según mis cálculos, la Luna sería una canica de unos 2 centímetros, ¿no? Respetando estos tamaños, ¿a Sí. qué distancia estaría la Tierra de la Luna? Bueno, te doy la Vale. Tierra. Sí. Bueno, estamos acostumbrados a verlos en representaciones que se nos ponen siempre muy cerca, pero más o menos ¿A cuánto estaría? estarían ¿A unos? 2 metros. 2 metros. 2 metros, ¡Wow! eso es. Engaña, ¿eh? Parece que está cerca la Luna. Está lejos, es un buen viaje. Ahora mismo, ¿a qué distancia está la Luna? ¿Qué viaje tendrán que hacer los Sí. tripulantes del Artemis 2? La Tierra y la Luna decimos que tienen una distancia media de unos 400.000 kilómetros. Pero para estos viajes se intenta aprovechar el perigeo, es decir, la distancia mínima entre la Luna y la Tierra, que son unos 385.000 kilómetros aproximadamente. Bueno, bastante cerca, ¿no? Sí. Hay que aprovechar, ¿no? Esa cercanía. Eso es, relativa. hombre, son unos cuantos miles de kilómetros que se quitan. Ajá. Esas son las famosas ventanas astronómicas, ¿no? Eso es, las ventanas días de lanzamiento. concretos que hay que aprovechar, ¿no? Eso es. En el caso de los viajes a la Luna también hay que aprovecharlas. Hombre, siempre te ahorras un tiempo de viaje. Al final, quieras que no, unos cuantos miles de kilómetros, aunque vayas en cohete, es tiempo de viaje, sí. Pero en otros Y viajes igual combustible. también es más importante. Por ejemplo, si queremos enviar una misión a Marte, digamos que la ventana entre la Tierra y Marte se abre cada 2 años, porque Marte se mueve mucho más despacio que la Tierra, entonces puede haber momentos en que cada uno está en un punto del sistema solar. Entonces aprovecha esta distancia mínima entre los 2 planetas para lanzar misiones al planeta. En este caso, la ventana para ir a la Luna será de 3 meses, ¿no? Sí que hay previsto un plazo de 3 meses para el lanzamiento, pero este perigeo se repite una vez al mes. Una vez al mes, Eso perdón. es. Bueno, ¿cómo es el viaje? Me refiero a la trayectoria, ¿no? Porque al final en el espacio la línea recta no sirve para mucho, no funciona demasiado bien, ¿no? No, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver gráficas en las que vemos a la Tierra y la Luna en una línea recta, pero tenemos que tener en cuenta que la Tierra se está desplazando alrededor del Sol y a la vez la Luna se va desplazando con la Tierra y orbitando alrededor de nuestro planeta. Entonces las líneas rectas como tal no existen. Lo que van a hacer es despegar de la Tierra, completar una órbita a nuestro planeta para aprovechar el impulso gravitatorio de la Tierra, coger velocidad, darán una vuelta alrededor de la Luna dibujando una especie de 8 y volverán otra vez a la Tierra. Surfearán sobre las órbitas tanto de la Luna Sí, de la Tierra, eso ¿no? es. Más o menos, ¿no? Eso es, aprovechan los agujeros gravitacionales para coger este impulso. En este caso no alunizarán, ¿no? No, esta es una misión sobre todo para probar el módulo Orión, para ver que sea adecuado para la tripulación y demás, que todo en el cohete, en el módulo funciona sin problema, y luego ya el alunizaje será en Artemis 3. ¿Cuáles son los momentos más críticos de un viaje así? ¿O cuáles serán, mejor dicho? Bueno, pues los momentos más críticos siempre son los despegues y los aterrizajes. En este caso será el primer momento crítico es salir de la Tierra, luego la travesía es relativamente tranquila,
llegan a otro momento crítico, bueno, pues en el caso de que quieran alunizar, el momento del alunizaje, el despegue de la Luna y luego otro momento muy crítico es la reentrada en la Tierra otra vez. Crítico y peligroso, ¿no? Crítico y peligroso. Cuando ha habido accidentes en misiones espaciales ha sido en la entrada y en la salida de la Tierra. Hemos dicho que en el último medio siglo no ha habido o no han llegado seres humanos a la Luna, pero ha habido un montón de misiones no tripuladas que han andado por allí, ¿no? Eso ha habido es. bastante tráfico. Sí, la verdad es que igual a la gente no le suena tanto. Sabemos que dejaron de ir las misiones Apolo a la Luna y de llevar astronautas, pero la Luna no se ha abandonado. Ha habido distintas misiones además de distintas agencias espaciales de distintos sitios del mundo. Bueno, pues obviamente las de la NASA, están el ROI, que está orbitando constantemente la Luna y cartografiándola. Ha habido misiones de la India, misiones de, bueno, por ejemplo, la China, es muy conocida, que han ido a la cara oculta de la Luna, que hasta ahora, bueno, pues no se había hecho. Y tiene su reto, porque claro, de la cara oculta de la Luna la señal no llega a la Tierra, entonces tienen que han puesto un satélite en la Luna de manera que la señal vaya de la cara oculta de la Luna al satélite y de ahí a la Tierra. Y luego está también la misión israelí, que bueno, tuvo un accidente a la hora de aterrizar en la Luna. El cohete se estrelló en la superficie, bueno, el módulo se estrelló en la superficie lunar. Y esta misión llevaba tardígrados a bordo. Oh, wow. Los tardígrados sabemos que son unos microorganismos y que viven en condiciones muy extremas y son los únicos microorganismos que conocemos que son capaces de sobrevivir en el espacio exterior. Entonces, no sabemos ¿habrá qué ha pasado con ellos. en la Luna, tal vez? Tal vez, no sabemos qué ha pasado con ellos. Es posible que se haya contaminado la Luna. Bueno, en todo caso, no prevemos que a corto, medio, largo plazo haya ninguna misión vasca a la Luna, no. Pero sí que puede que antes de lo que pensemos haya tecnología vasca en la Luna. La ingeniería alavesa AVS desarrolla tecnología para la exploración espacial desde 2006 y ha logrado hacerse un nombre en este competitivo sector. Entre sus proyectos se encuentran, por ejemplo, una aspiradora espacial para tomar muestras en asteroides, soluciones para recoger la basura en órbita o instrumentos para explorar Marte dentro de la misión Perseverance. En estos momentos pues, tenemos dos instrumentos en la superficie marciana. Uno está midiendo el viento, el otro está midiendo la composición de las rocas. Y sin duda eso nos posicionó y nos capabilitó y nos hizo pues, bueno, demostrar tanto a las agencias, ¿no? a la NASA y a la Agencia Espacial Europea, pues, que somos capaces de hacer esta tecnología para explorar otros planetas. Y ahora nos vamos a la Luna, claro. AVS está participando en 3 proyectos que tienen la vista puesta en la Luna. Se trata de desarrollos tecnológicos enfocados sobre todo a dar soporte a la futura base permanente. Está todo por hacer. Hay que construir hábitats, hay que conseguir que esas personas que estén allí tengan la comida, el oxígeno, el agua, hay que construir toda la infraestructura, es que queda todo por hacer. Uno de los principales retos consiste en proteger de la radiación a los primeros habitantes de la Luna. Al no tener atmósfera que la absorba ni campo magnético que la desvíe, la radiación en la Luna es hasta 200 veces mayor que en la Tierra. La solución pasaría por construir refugios enterrados o semienterrados, cubiertos con el propio regolito o polvo lunar. Muchos de los proyectos para construcción de hábitats lunares tienen como objetivo utilizar esa tierra para hacer domos, ¿no? Hábitats típicamente pues, bueno, se piensa en estructuras que sean fáciles de construir y entonces en concreto nosotros hemos hecho una especie de grúa con ruedas móvil muy grande que es capaz de imprimir pues, paredes utilizando el regolito lunar. Esta grúa impresora 3D se puede ver de cerca hasta el próximo 17 de mayo en el Espacio Cultural Arcavia de la Fundación Vital, en Vitoria-Gasteiz.
Además de material para construir paredes, el regolito será también fuente de oxígeno gracias a un reactor que está ideando AVS. Y la ingeniería alavesa participa también en un proyecto de movilidad lunar. Es la encargada de fabricar el chasis y la suspensión del rover que se moverá por la superficie de la Luna. Pero ¿cómo se desarrolla aquí, en la Tierra, tecnología que funcione en condiciones lunares? En el caso del rover, por ejemplo, se construyó un circuito que reproducía el suelo sobre el que deberá circular. Todos los componentes que en el futuro se utilizarán en la Luna se prueban en las mismas condiciones o peores bajo las que deberían funcionar. Sí, la Luna bueno, es un entorno muy hostil en el que bueno, todos los equipos que van a tener que trabajar ahí tenemos que estar seguros que vayan a poder funcionar pues, en entornos de alta radiación, entornos de baja presión, de mucha diferencia de temperatura, temperaturas muy bajas, en torno a menos 100 grados, por debajo de los 100 grados a veces, por encima de los 100 en otras ocasiones, entonces en todo ese rango térmico, y todo eso hay que probarlo aquí en la Tierra. Para asegurarnos que va a funcionar y que no se va a estropear nada, se suele meter siempre en márgenes. Entonces, bueno, pues aquí los estándares que usamos pues, son muy altos para poder asegurar que no vaya a fallar. Estas son imágenes de la futura base lunar. Se trata, por supuesto, de una interpretación artística de cómo podrían ser esas instalaciones. Y es que todavía quedan bastantes retos por resolver para que el ser humano habite la Luna de forma permanente. Encontrar la solución a esos problemas requerirá ingenio e imaginación a partes iguales. Sí, bueno, al principio siempre hay una idea loca. De esa idea loca, al final, poco a poco, hay que ver que esa idea es posible, se hacen pruebas de concepto y una vez que se hacen esas pruebas de concepto, pues bueno, los siguientes modelos son cada vez más precisos hasta que llegamos a un modelo de vuelo. Entonces, ahora en este momento estamos en un paso intermedio para poder conseguir llevar esa tecnología a la Luna pues, lo antes posible. Esto es ciencia. Nosotros desde el conocimiento que tenemos y el contacto que tenemos con las agencias, sin duda está en los planes de todas las agencias el llegar a la Luna. O sea que yo creo que lo veremos. ¿Pesamos menos en la Luna que en la Tierra? Sí. Si pesamos 60 kilos en la Tierra, en la Luna pesaremos aproximadamente 10. Es decir, una sexta parte de lo que pesamos aquí. ¿Pero por qué ocurre eso? Hay que tener en cuenta que el peso está relacionado con nuestra masa y con la fuerza gravitatoria de atracción que ejerce la Tierra u otro planeta sobre nosotros. Como la Luna es más pequeña, allí la fuerza gravitatoria también es menor. En concreto, es de 1,62 metros por segundo cuadrado, mientras que la de la Tierra es de 9,81. Por eso, la Luna puede ser un buen lugar para sentirse más ligero, aunque no dejará de ser más que una sensación. Y es que la masa del cuerpo es exactamente la misma en cualquier parte del universo. Una duda, Virginia, ¿de quién es la Luna, jurídicamente hablando? Jurídicamente hablando, la Luna no es de nadie. No es de nadie y a la vez es de todo el mundo. Sí. No sé si podría decir Donald Trump, la Luna es nuestra. No puede ser. Hay acuerdos internacionales que dicen que la Luna no se puede privatizar. En todo caso, no me fío demasiado. Bueno, la idea en todo caso es establecer una base permanente en la Luna, ¿no? ¿Cuándo sucederá eso? No sé si lo veremos, tú y yo. No sé si lo veremos, pero sí, digamos que estas misiones Artemis son una preparación para que en un futuro se pueda hacer una base lunar y una estación orbital, ¿vale?
La estación orbital, bueno, pues más o menos sería hacer una especie de réplica de nuestra ISS. Y la base lunar todavía no está muy claro cómo va a ser. ¿Está decidida su ubicación? ¿Dónde estará? Pues lo más probable que sea en uno de los polos y parece ser que se decantan más por el polo sur. Al fin y al cabo, si pusiésemos la base en otra latitud, tenemos que tener en cuenta que el día y la noche duran 28 días en la Luna, ¿vale? Entonces, claro, tendrían 28 días de luz, pero luego estarían 28 días a oscuras. Si lo ponemos en los polos, bueno, pues se equilibra un poquito más la cosa. Y es que la Luna no parece un sitio demasiado acogedor, ¿no?, para vivir en ella. No, acogedora no es, no es nada acogedora. La temperatura en la cara que es de día puede ser de 120 grados. Y en la cara en la que es de noche, como no hay una atmósfera que haga de efecto invernadero, la temperatura te puede bajar a 127 grados bajo cero, ¿vale? Luego eso, no hay atmósfera, no hay nada que nos proteja de la radiación solar y bueno, pues hay que estar dispuesto a ir en esas condiciones. En todo caso queremos ir, ¿no? Queremos ir, sí, la idea es ir y montar una base, pero quien vaya va a estar siempre a cubierto. Si Artemis 2 sale bien, ¿no?, si va, según lo previsto, en 2027 sí que pisaremos la Luna, ¿no? Dejaremos otra vez nuestra huella en la Luna, ¿no? ¿Cómo será esa misión Artemis 3? Pues digamos que esa misión Artemis 3 sería el equivalente a la Apolo 11 que conocemos todos, en la que Neil Armstrong puso la primera huella sobre la superficie lunar. Pues será salir del módulo Orión con los trajes presurizados preparados en esta ocasión para estas misiones y bueno, pues va a dar un pequeño paseo por la superficie de la Luna, volver al módulo y regreso a la Tierra. Eso será Artemis 3, luego habrá es. Artemis 4, un montón de misiones, pero el objetivo principal de todo esto es utilizar la Luna, como has dicho antes, como escala, ¿no? Para, por ejemplo, llegar a Marte y más allá. ¿Tiene futuro? ¿Cómo lo ves tú? Tiene futuro, depende de la inversión que se haga, eso es. Si se decide invertir en estas misiones, tendrá futuro. Siempre se dice que el objetivo final de todas estas misiones de la exploración espacial es buscar un planeta B. Pero no lo veo yo muy claro, ¿eh? No lo veo muy claro porque, claro, esas opciones a día de hoy, las más factibles serían la Luna o Marte, y habría que montar pues una especie de habitáculo en el que podamos vivir y simule las condiciones de la Tierra. Entonces, claro, había que estar dispuesto a vivir en otro mundo sin salir de ese habitáculo y en el caso de salir del habitáculo, salir con un traje presurizado. Aquí se está muy bien. Sí, ¿no? En todo caso, terminamos la entrevista con la pregunta, ¿no? ¿Irías tú a la Luna? Iría muy a gusto, pero en un viaje tipo Artemis 2 o Artemis 3, o sea, corta estancia, larga estancia ida y vuelta, no. Con un billete de ida y vuelta. Eso es, un billete de ida y vuelta y nada, pues 4 o 5 días, pero echar no un más. vistazo y Eso volver. Es, conocerlo, sobre todo ver la Tierra desde allí, que tiene que ser impresionante, y vuelta, que aquí estamos muy bien. Perfecto, eskerrik asko, Virginia. Zuri. Armstrong dijo que llegar a la Luna era un pequeño paso para él y un gran paso para la humanidad. La misión Artemis está lista para dar nuevos pasos en la Luna. Según los planes de las agencias espaciales, el ser humano habrá pisado ya la Luna en 2027 y se establecerá allí desde 2030. Pero la exploración espacial continuará. Las primeras misiones a Marte se enviarían a partir de 2036 y en 2046 se establecerían allí las primeras bases. De ahí en adelante vendría la exploración de las lunas de Saturno y Júpiter. ¿Habrá un límite? El universo es muy grande. Hasta la semana que viene. ¡Agur!